pequeños lectores, el día de hoy te traigo un cuento que tiene que ver sobre la historia de México. Pero antes de contártelo, no te olvides de dar like, suscribirte y darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos. El tema es la Constitución de 1857. Había una vez, hace mucho tiempo, a mediados del siglo XIX, existió un gobierno muy autoritario, el cual era dirigido exclusivamente por un grupo de conservadores, es decir, por gente de la realeza europea, estableciendo un México y un gobierno centralizado, poniendo a México en manos de caciques regionales y, bueno, sobre todo, la Iglesia Católica tenía un peso muy importante en todo esto. En ese entonces, los pobladores mexicanos no tenían derechos y los poquitos que pudieran haber existido no se les eran cumplidos. Existía esclavitud laboral, esclavismo, pobreza extrema. Todos los privilegios eran solamente para los conservadores, es decir, para gente rica, terratenientes, para el ejército, para la Iglesia Católica sobre todo. Te voy a platicar que existió un personaje que gobernó 10 veces, así es como lo escuchas, 10 veces. Este personaje es Antonio López de Santa Anna y te voy a platicar un poquito de lo que él hizo. Él eliminó por completo las libertades individuales. Limitó la libertad de expresión. A él no le gustaba que lo criticaran. Si lo criticaban, él iba, los perseguía, los encontraba y los castigaba rotundamente. Se apropió de bienes y servicios del Estado. Así es. Además se nombró Alteza Serenísima. Y sobre todo, vendió parte de la República Mexicana, la parte de Texas. Y es que en su última participación aquí en México, alguien lo convenció. Se llamaba Lucas Alemán. Le dijo que si volvía a gobernar la República Mexicana, le daría todo el poder y el autoritarismo absoluto. Y pues él aceptó, pero ¿saben qué? La población mexicana ya estaba harta, ya estaba cansada de todo esto, ya estaba cansada de ser parte de un México autoritario. Así que formaron un grupo de liberales encabezado por Ignacio Comonfort y Juan Álvarez. Ellos, allá en el estado de Guerrero, en un poblado de Ayutla, crearon el Plan de Ayutla. El objetivo era terminar con toda esta autoridad. El objetivo era que ya no hubiera más esclavitud, que hubiera libertad de expresión, que no se les fuera a castigar solo por hablar. No. Así es que se levantaron en armas y desconocieron al gobierno de Santa Anna. ¿Y saben qué fue lo que pasó? En 1854, este grupo de liberales ganó. Y a este grupo de liberales se les unió gente importante, como Benito Juárez, Melchor Ocampo y Ponciano Arriaga. Este logro permitió hacer a un lado todas las ideas de aquel gobierno, desconociendo a Santa Anna. Obviamente, también a los funcionarios. Restaron poder político y económico a la Iglesia Católica. Todo esto mediante un Congreso Constituyente, donde todos sus integrantes se pusieron manos a la obra y organizaron reuniones para promulgar una constitución que planteara derechos y leyes fundamentales
El objetivo era innovar, cambiar y mejorar la situación política y económica que vivía nuestro país mexicano en ese entonces. Y fue hasta el 5 de febrero de 1857 cuando se promulgó la Constitución de 1857, la cual establecía que todos los mexicanos éramos iguales ante la ley. También que la enseñanza en México debía ser libre. Se permitió y se liberó los bienes del clero, permitiendo la libertad de culto. Además, establecieron que el gobierno debía ser retomado por un ciudadano mexicano, total y rotundamente mexicano, permitiendo que hubiera también libertad de expresión. Quedaron prohibidos todos los castigos corporales y además todo el trabajo que existía debía ser remunerado. Pero obviamente esto no le gustó para nada a los conservadores. Pues a quién le iba a gustar perder todos sus privilegios. Así que en 1857 hubo un personaje llamado Félix Zuloaga. Él se rebeló en contra del gobierno liberal. Esta rebelión provocó la división de la población mexicana. Por un lado, estaban los que defendían a toda costa la Constitución y por el otro los conservadores que querían recuperar todos sus privilegios y todo el poder absoluto. En ese entonces, Benito Juárez había tomado la presidencia por sustitución, según las leyes de la Constitución. Sin embargo, los conservadores eran muy necios. Se apoderaron de la capital y nombraron a Zuloaga presidente. Entonces, en México ya teníamos dos presidentes. Por un lado, Benito Juárez en Veracruz y por el otro, a Félix Zuloaga en la Ciudad de México. Pero obviamente los liberales volvieron a ganar. Y en 1861, Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, estableciendo y reafirmando las leyes de reforma, que eran la ley del registro civil para todos los que se casaban, para todos los que nacían y para todos los que morían. También había una separación de Estado y de Iglesia. En muchos casos ya se le negaba la intervención a la Iglesia Católica. La siguiente ley es sobre la libertad de cultos. Y después, las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación. Así que, con todo este cuento, sabemos que esta Constitución fue sin duda la base de todas las leyes que actualmente nos rigen, con sus debidas modificaciones, pero ese será otro cuento. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Gracias, pequeños lectores.